Pues decir que vamos a tener una interesantísima entrevista es una obviedad, porque en este programa las entrevistas son estupendas y en la cadena y en la televisión 13TV siempre son buenas. Pero hoy lo tenemos con un tema muy actual. Tenemos a un obispo español que está en la pura Amazonía. Se trata de Santiago Sánchez, que es obispo de Lábrea, en Brasil, y que va a participar a partir de este fin de semana en el sínodo que el Papa Francisco ha convocado para la Amazonía. Él, como he dicho, es un obispo español, nada más y nada menos que de Navarra, Agustino Recoleto, que está desde hace muchos años en Brasil. Vamos a preguntárselo a él, que él nos cuente un poco de qué va esto. Muy buenas, señor obispo, ¿qué tal está? Muy bien. ¿Está contento? Contento. ¿Cada cuándo viene por España? Una vez al año, más o menos, de vacaciones, mientras vive mi madre. Claro. Vengo de vacaciones, va a cumplir 90 años sí. Y tengo que estar con ella hay que cuidarla. Unos días al año. Sí, qué bien. ¿Y en Brasil cuánto tiempo lleva? 12 años. 12 años. ¿Y de obispo de Lábrea? 3. 3 años. Bueno, ¿y qué es Lábrea? ¿Qué es la diócesis de Lábrea en Brasil? ¿Qué significa? ¿Es muy grande, es muy pequeña? Bueno, primero, no es diócesis. No es diócesis, será prelacía. Es una prelatura. Una prelatura. Entonces, una prelatura es un terreno de la Iglesia que no tiene clero y que es encomendado a una orden religiosa. Entonces, los agustinos recoletos estamos allá desde hace unos 100 años en ese terreno. Y desde hace ya un tiempo, uno de ellos es obispo. Entonces yo soy Agustino Recoleto, obispo de la prelatura. ¿Qué es la prelatura? Es media España. ¿Media España? Media España, 220.000 kilómetros cuadrados, en plena selva, que está atravesado de oeste a este por el río Purús, que es un río que hace un montón de curvas, de meandros, que cambia cada cierto tiempo porque erosiona por un lado y hace playas por el otro, y el río es el único medio de comunicación. ¿Y cuál es la población? ¿Hay mucha población? Nada. Alrededor de 90.000 habitantes. 90.000 habitantes en la mitad de España. O sea en la mitad de España. Pero tendrá grandes centros. No, solo tiene 4 ciudades. 4 ciudades. Solo. Y están a la orilla del río. Claro. Entonces, para comunicarnos tenemos que ir por el río. Sí. Entonces, cada ciudad es una parroquia. Y sí. Con toda esa extensión, pues tienen el núcleo urbano, más toda esa parte de terreno que les corresponde, con todos los afluentes y las comunidades que viven allá. Y capillitas y... Pues eso, las comunidades que viven en el interior distinguimos entre ribereños y indígenas. Entonces, tenemos poblaciones de indígenas propios y otros pues que han llegado allá, porque hace un siglo, poco más, fueron muchos de otros lugares para el látex que se tira de los árboles. Ajá. Y con ello se hacían los neumáticos y tuvo un tiempo que era pues muy explotado. Y fueron muchos a trabajar allá. Entonces ya se quedaron. Claro. ¿Y cuántos sacerdotes tiene para atender a esa... 12. 12 sacerdotes 12. En total. En total. En total, que son... Algunos serán agustinos recoletos. La mayoría. Sí. De los 12, 8 son agustinos recoletos y 4 no son agustinos recoletos. ¿Son? Los otros 4 son diocesanos. Diocesanos. De la diócesis o incardinados son 2. 2 los tiene usted incardinados allí. Y los otros 2 son de otras diócesis de Brasil que están trabajando allá. El contrato que tenemos con esas otras diócesis. Claro. Y bueno, en Brasil, claro, se habla el portugués, pero seguramente... ¿Ustedes tendrán que hablar algún otro idioma o no? No. El portugués hablan, todo el mundo habla. Todo el mundo lo habla. Allá. ¿No hay lenguas autóctonas entonces? Pocas. Pocas. Y como los indígenas, por lo menos en nuestra prelatura, son minoría, pues ellos aprenden portugués. ¿Y la gente es receptiva al mensaje de la Iglesia? Esto es un poco complicado. Las personas que viven allí son muy religiosas. Entonces, como te diría, aceptan todo lo que va. Y todo significa todo. Todo. Entonces ahora tenemos un gran problema, los católicos, con todas las sectas que están por allá. Que si los testigos de Jehová, los adventistas, la Iglesia Universal, porque
vas, les hablas y te aceptan, te escuchan, van a tu celebración, va el católico y nosotros somos, vamos a decir, los pioneros. Detrás han ido los otros. Sí. Y claro, pues con esta confusión, que si Dios es el mismo, que si no sé qué, hay un poco de confusión. Y después también su religión primitiva. Pues te van para que le des una bendición, para que se les pase el dolor de cabeza, o para que tengan salud, o para que crezcan con... Sí. Hay una mezcla de todo eso. Bueno, vamos a ver un breve vídeo que hemos preparado que nos explica un poco algo que la Iglesia va a empezar a hacer este fin de semana, que es el sínodo. ¿Cuál es la Amazonía? ¿Cuál es la realidad de la Amazonía? Veamos este vídeo breve que nos explica un poco esto. Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Suriname, Guayana y Guayana Francesa son los países que conforman la Panamazonía. La extensión del Amazonas es de 7,8 kilómetros cuadrados, contiene un tercio de los bosques de la Tierra y el 20% del agua dulce del planeta. La población es de casi 34 millones de habitantes, de los cuales más de 3 millones son indígenas, pertenecientes a más de 390 grupos étnicos y con 240 lenguas habladas pertenecientes a 49 familias lingüísticas. En el Amazonas hay 26 territorios de misión, un tercio de los que hay en América. Este año recibieron 1,5 millones de euros del Fondo Universal de Solidaridad y de las colectas del DOMUN 2018, una aportación recibida de todo el mundo. Uno de estos misioneros es Luis Miguel Modino, de la obra de cooperación hispanoamericana en la zona amazónica de Brasil, que nos manda este mensaje. La Amazonía es una región donde la presencia misionera es fundamental y en muchas regiones esa presencia es única, no solamente en el anuncio del Evangelio, sino también en el cuidado de las personas y en el cuidado del medio ambiente. Que también sepamos aprender con los pueblos originarios de la Amazonía en ese cuidado de la casa común, en ese cuidado de las personas y descubrir que ellos tienen muchas cosas para enseñarnos y para poder vivir nuestra vida del día a día de un modo diferente. Durante este mes de octubre se está celebrando en el Vaticano el Sínodo para la Amazonía. El Instrumentum Laboris para la preparación del sínodo tiene 3 temas fundamentales a tratar: presentar la realidad del territorio y de sus pueblos, acatar el problema ecológico y pastoral de la tierra y los pobres y analizar desafíos y esperanzas teniendo en cuenta la problemática eclesiológica y pastoral. Pues hemos visto este vídeo que nos presenta un poquito lo que va a empezar este fin de semana en Roma, el Sínodo de la Amazonía. Y tenemos aquí la suerte de tener a un Santiago que es obispo de aquella zona. Claro, hablar de la Amazonía es hablar de un espacio enorme. ¿Por qué el Papa ahora de repente se lleva preparando, pero se le ha ocurrido que la Amazonía es un tema propio para un sínodo? ¿Qué es lo que opina usted, claro? Bueno, el sínodo, como parte de la Iglesia y del Gobierno, tiene que estar abierto a los problemas que tenemos. Y el problema de la ecología es un problema actual. Tal vez no lo valorizamos, pero reflexionar sobre esto, la ecología es una parte de la cadena que si se rompe, se va a romper todo. Entonces, la cuestión del clima, la cuestión de cómo viven las personas allá, si todo eso se rompe, pues, ¿qué pasa? Como estamos en una cultura de consumo, pues tenemos que procurar dónde están las cosas para consumir. Y nos estamos aprovechando y estamos destruyendo. Entonces tenemos que reponer, ¿qué pasa con la basura, no? Tiramos la basura, no, pero es reciclable porque tenemos que aprovechar, porque si no vamos a terminar, pues con la ecología pasa lo mismo. Y en este afán de consumo, lo que menos importa, infelizmente, son las personas. Eso es lo que le iba a decir, porque claro, hablamos de la ecología y hablamos del medio ambiente, pero los principales agredidos son las personas. ¿Allí cómo lo viven eso? Porque claro, usted está en relación directa con toda esa situación. En Brasil es un problema porque, pues como hablamos de la cultura de consumo, pues los gobernadores lo que quieren pues es eso, que el país progrese, que generar riqueza y toda esta cosa. Y se importa un poco de las personas. Entonces, los indígenas que viven allá,
Los ribereños que viven allá se ven marginados, se ven explotados. Y la única defensa es la Iglesia. La Iglesia, que está en todas partes. Porque ya sabes que la evangelización no es solo el nivel espiritual, es también el nivel social, es el nivel humano. Sí. Y ahí es donde pues la Iglesia entra en conflicto, infelizmente, con muchas autoridades, con muchos gobiernos que van solo a eso. Y los que viven allá confían en nosotros. Sí. Hay un ambiente en Brasil un poco, no sé, extraño con el gobierno. Están pues detrás a ver qué acontece, qué va a hacer la Iglesia, que se están contra ellos. Claro, pues ahí estamos los obispos que tenemos que defender la Iglesia, no por defender la Iglesia, sino por defender los que están sufriendo todos esos ataques. Por defender a las personas. De hecho, el Papa Francisco ha mostrado una gran cercanía a toda esta gente que está viviendo en esa situación. En el viaje a Perú, cuando fue a Chile, a Perú, tuvo un encuentro precioso allí con el mundo indígena, ¿no? ¿Qué es lo que usted resalta de ese encuentro? ¿Cómo cree usted que ve el Papa y la importancia que le da a esta gente? Es ese nivel de explotación y de marginación. A veces imaginamos, ¿no?, los indígenas así románticamente, que viven bucólicamente, en contacto con la naturaleza. No, el indígena es trabajador y tiene que trabajar para vivir. No está ya pues como una pieza de museo, viviendo como antiguamente. Ahora pues llevan pantalones, llevan sus blusas y todo eso de las plumas, y eso en los momentos de rituales, como pasa con nosotros, ¿no? El obispo no va siempre con su sotana, eso es cuando va a celebrar, después va normal en su trabajo. Pues el indígena lo mismo. Y ahí es donde es explotado como persona. Por ejemplo, pues ellos viven en la parte que yo estoy de la pesca. El río Purús tiene mucha pesca. Entonces ellos pescan, viven y tienen que ir a pescar, tienen que ir a trabajar para eso. ¿Qué pasa? Pues que desde Manaos, que es la capital de Amazonas, van los grandes barcos, pegan sus redes de lado a lado, se llevan todos los peces y el indígena de que va a vivir allá, para comercializar los peces. Aquí te cuento una anécdota que me impactó. Iba en la canoa de una ciudad a otra y aparecieron flotando un montón de peces por el río, pero un montón, no te puedes imaginar. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Alguna epidemia? ¿El agua contaminada? Llegamos al siguiente puesto donde paramos y allá me explicaron. Uno de estos barcos había colocado la red de lado a lado y habían llevado los peces. Voltaron a colocar la red, pescaron otros mejores y todos los otros los echaron al río, muertos. Desperdiciaron los peces, hicieron un perjuicio para los que habitan allá. Pues esta es la realidad. Y este es el indígena, el que está viviendo ya de su trabajo, de su pez, de todas las cosas. Sí. Estamos viendo unos vídeos estupendos que se han preparado de la visita del Papa en el año pasado, en el año 2018, allí en Perú, con los indígenas que se llevaron. Yo creo que podemos ver perfectamente cómo el Papa intenta estar cerca y, bueno, yo creo que una cosa que destaca de este Papa es que quiere estar con los que más fácilmente se olvida. ¿Qué nos dice? Sí, la postura del Papa nos interpela. Porque en Brasil, como en España, como en todos los sitios, ¿no?, lo que destaca, lo que se muestra al mundo es lo que está bien. Lo que no está bien, pues se quiere olvidar y hasta esconder. Y esto es lo que quiere el Papa, que esos también son hijos de Dios, para eso también llega el mensaje. Y todo esto es en todos los niveles. Estaba hablando pues de la cuestión del trabajo para subsistir, pero otro de los problemas, por ejemplo, bien grande, es el tema de la salud. Las enfermedades, atender a estas personas es muy precario. Otro de los temas es la educación, la escuela. Cualquier problema social allá es mucho mayor, mucho más grande. Y por eso, si no miramos para ellos... Vamos a oír unas palabras del Papa en ese encuentro que tuvo en Perú hace un año. Varias personas han emigrado hacia la Amazonia buscando techo, tierra y trabajo. Vinieron buscando un futuro mejor para sí mismas y para su familia. Tengo esperanza en ustedes, en el corazón de tantas personas que quieren una vida bendecida. Han venido a buscarla aquí,
a una de las explosiones de vida más exuberantes del planeta. Amen esta tierra, sientan la suya. No la usen como un simple objeto descartable, sino como un verdadero tesoro para disfrutar, hacer crecer y transmitirlo a los hijos. Seguramente todos ustedes han oído hablar al Papa y a la Iglesia hablar de la casa común. ¿Qué es la casa común? Señor obispo, ¿por qué el Papa habla de la casa común? ¿A qué se refiere él? Al mundo en todo. La casa común es nuestro planeta. Sí. Entonces, en nuestro planeta, como en una casa, tenemos distintas dependencias. Y todas están relacionadas. Tenemos un cuarto para dormir, tenemos un baño, tenemos una sala de entrada. Entonces, dentro de esta casa común, no podemos olvidar la parte amazónica, que es pues el pulmón del cuerpo, es una estancia de la casa muy importante que tenemos que cuidar, porque si no toda la casa se resiente. De hecho, cuando hemos hablado de todo esto, hablamos de los indígenas que viven allí, pero toda esta situación influye también en España, y influye en Italia, Exactamente. Todo este problema del cambio climático pues viene de ahí. Un problema que estamos viviendo ahora en Brasil, que es mundial y ha aparecido por todo el mundo, son quemar la selva. ¿La queman para qué? Para colocar ganado. Si están los árboles, no está el ganado. Cortan los árboles, ahí tienen la hierba, pero ¿qué pasa? Que si cortan los árboles, no tienen la humedad. Si no tienen la humedad, no tenemos lluvia. Si no tenemos lluvia, se calienta más el planeta. Por eso ahí está todo este círculo de la ecología que es importante. ¿Y quién lo cambia? El hombre. La naturaleza va natural. Si el hombre interviene ahí, lo modifica y todo eso pues repercute en todos. Bueno, a mí me gustaría estar aquí una hora más, pero el tiempo es inexorable y nos dice se acabó. Don Santiago, muchísimas gracias por haber venido hasta este plato de 13TV para este programa de Tú Eres Misión. Nos ha hablado del Sínodo de Obispos al que usted va a participar, en el que va a participar a partir de este fin de semana, donde van a reunirse muchísimos obispos de esa zona, de la Amazonía, pues para hablar de este problema. Muchas gracias por haber venido con nosotros, por habernos ayudado a entender un poquito más. Muchas gracias a vosotros y quiero aprovechar para hacer una llamada vocacional, a ver si muchos sienten esta llamada, esta necesidad, este grito de este pueblo y responden con un sí al llamado de Dios. Necesitamos misioneros, es importantísimo, hay que irse con este señor obispo a ayudarle.